En la primera parte hablamos de algo que muchos hombres prefieren no mirar de frente. Ciertos hábitos íntimos, repetidos en silencio durante años, pueden estar debilitando su cuerpo sin que se den cuenta. Y hoy quiero empezar con una advertencia clara, directa, pero necesaria. Señores, hay decisiones pequeñas que parecen inofensivas, pero que con el tiempo pueden cambiar por completo su salud sexual. No de un día para otro, no con un dolor fuerte que los alerte, sino poco a poco, casi en silencio. Yo lo he visto demasiadas veces en consulta como para callarlo. Soy uróloga desde hace más de 20 años. He trabajado con hombres de 60, 70 e incluso más de 80 años. Hombres inteligentes, responsables, que cuidaron su familia, su trabajo, su reputación, pero que nunca recibieron una educación clara y honesta sobre su propio cuerpo en esta etapa de la vida. Y cuando finalmente llegan al consultorio, lo hacen con una mezcla de vergüenza, miedo y resignación. Me dicen, doctora, creo que ya es tarde para mí. Y ahí es donde quiero que se detengan un segundo, porque esa frase, ya es tarde, es el primer gran error. El primer error mortal que cometen muchos hombres después de los 60 es creer que su sexualidad dejó de ser importante, que por la edad, por la jubilación, por la viudez o por los cambios del cuerpo, ya no vale la pena prestarle atención, como si el deseo, la estimulación y el placer tuvieran fecha de caducidad, nada más lejos de la realidad. Su cuerpo no recibe un memorándum que diga, a partir de hoy ya no necesito actividad sexual. La próstata, los vasos sanguíneos, los nervios, el cerebro, todos siguen funcionando bajo las mismas leyes biológicas, aunque con otros ritmos. Y cuando esa estimulación desaparece por completo, el cuerpo empieza a resentirse. Déjenme explicarlo de forma sencilla. La próstata produce líquido seminal de manera constante. No está diseñada para almacenar ese líquido indefinidamente. Cuando pasan semanas, meses o incluso años sin eyaculación ni estimulación suficiente, ese fluido se estanca. Y cuando algo se estanca en el cuerpo, se inflama, se irrita, empieza a dar problemas. Por eso veo tantos hombres mayores con síntomas que parecen normales por la edad, pero que en realidad no lo son. Dificultad para orinar, chorro débil, sensación de presión en la pelvis, molestias constantes, infecciones urinarias que se repiten. Muchos piensan que es simplemente la vejez, y no. Muchas veces es la consecuencia de años de abandono sexual. Y aquí quiero hacer una pausa importante. Hablar de estimulación sexual no significa necesariamente tener pareja o relaciones sexuales frecuentes. Cada persona vive su realidad. Algunos están solos, otros son viudos, otros tienen una pareja con problemas de salud. Todo eso es comprensible. Pero el cuerpo sigue necesitando movimiento, circulación, actividad. La estimulación sexual, incluida la masturbación cuando se hace bien, es una forma de mantenimiento, igual que caminar, estirarse o hacer ejercicios suaves. No es un vicio, no es una debilidad, es una función biológica. El problema es que muchos hombres, al creer que ya no importa, caen en dos extremos peligrosos. O abandonan por completo cualquier tipo de estimulación o la reducen a algo rápido, mecánico y lleno de culpa. Y ambos caminos terminan pasando factura. En consulta, cuando pregunto con respeto y sin juzgar, ¿hace cuánto no tiene ningún tipo de actividad sexual? Muchos bajan la mirada. Algunos me dicen, años doctora, ya no es para mí. Y ese momento es clave, porque no estamos hablando solo de sexo. Estamos hablando de identidad, de autoestima, de conexión con el propio cuerpo. Quiero que entiendan algo fundamental desde el principio de este video. No están rotos, no están acabados, no llegaron tarde. El cuerpo masculino tiene una capacidad de adaptación y recuperación sorprendente, incluso después de los 60. Pero para que eso ocurra, primero hay que romper con esa idea falsa de que la sexualidad ya no importa. Porque cuando ustedes se convencen de eso, dejan de cuidarse en una dimensión esencial de su salud.
En la siguiente parte vamos a hablar de un caso real, el de un paciente que pensaba exactamente así, y del segundo error, el más común de todos, el que cometen casi 9 de cada 10 hombres que veo en consulta y que sin saberlo entrenan a su cuerpo para fallar cuando más lo necesitan. Y créanme, este punto es donde muchos dicen, doctora, nadie me había explicado esto así antes. En la parte anterior hablamos del primer gran error, creer que después de los 60 la sexualidad deja de ser importante. Hoy quiero que avancemos un paso más, porque incluso entre los hombres que no han abandonado del todo la estimulación sexual, hay un error todavía más común y mucho más dañino de lo que imaginan. Aquí es donde entra la historia de Don Miguel. Don Miguel tenía 69 años cuando llegó a mi consulta. Un hombre educado, tranquilo, viudo desde hacía varios años. No vino por un problema sexual, vino preocupado por su próstata, sentía presión al orinar, molestias constantes y un cansancio emocional difícil de explicar. En los exámenes todo parecía relativamente normal para su edad, nada alarmante, pero algo no cuadraba. Cuando empecé a hacerle las preguntas habituales, noté incomodidad. Evitaba mirarme a los ojos, respondía rápido, como queriendo pasar de tema. Entonces le pregunté con cuidado, Don Miguel, ¿cuándo fue la última vez que tuvo intimidad con alguien? Se quedó en silencio, largo, demasiado largo. Finalmente me dijo, hace años, doctora, mi esposa falleció y ya no volví a estar con nadie. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero entonces le pregunté algo más. ¿Y usted se estimula sexualmente de alguna forma? Me miró sorprendido, dudó, y al final confesó que sí, que se masturbaba de vez en cuando. No mucho, no con ganas, solo para cumplir. Me dijo, 5 minutos en el baño, rápido, sin pensar, sin sentir, y ahí estaba el segundo error mortal. El error número 2 es masturbarse con prisa, como si fuera una tarea incómoda que hay que terminar cuanto antes, como si el objetivo fuera únicamente eyacular y ya está. Señores, eso es fundamental que lo entiendan. El cuerpo aprende, el sistema nervioso aprende. Todo lo que ustedes repiten, el cuerpo lo memoriza. Cuando durante años se masturban rápido, tensos, con la mente desconectada, entrenan a su organismo para responder de esa misma manera. El cerebro asocia la estimulación sexual con urgencia, con velocidad, con tensión. Y luego cuando llega el momento de estar con alguien o incluso cuando quieren disfrutar a solas con calma, el cuerpo no sabe hacerlo de otra forma. Muchos hombres creen que la eyaculación precoz o la pérdida de control aparecen de repente con la edad, pero en realidad, en muchos casos, llevan décadas entrenando ese patrón sin darse cuenta. Hay algo más, y esto casi nadie se los explica así. Para que haya una erección firme y saludable, la sangre debe fluir hacia el pene de forma progresiva, sostenida y relajada. No es un interruptor que se enciende de golpe. Es un proceso que involucra vasos sanguíneos, nervios y señales hormonales. Cuando ustedes buscan una excitación máxima en el menor tiempo posible, están forzando ese sistema. Es como acelerar un motor en frío todos los días. Al principio funciona, con el tiempo se desgasta, las arterias pierden elasticidad, el flujo sanguíneo se vuelve insuficiente y llega un momento en que el cuerpo ya no responde como antes, ni siquiera cuando están solos. Y entonces aparece el miedo. ¿Qué me pasa? ¿Por qué antes sí y ahora no? Recuerdo perfectamente la cara de don Miguel cuando le expliqué esto. Me miró con los ojos abiertos y me dijo, ¿me está diciendo que yo mismo me causé esto? Y la respuesta, aunque incómoda, fue honesta. En parte sí. Pero también le dije algo igual de importante. No todo estaba perdido. El cuerpo, incluso a los 60, 70 o más, tiene una capacidad enorme de reeducarse, pero necesita que ustedes cambien el ritmo, la intención y la forma. Masturbarse no debería ser una carrera que era contra el reloj. Debería ser un proceso consciente, lento, sin presión por llegar al final. Porque cuando el objetivo deja de ser terminar rápido y pasa a ser sentir,
todo el sistema empieza a funcionar de otra manera. Y aquí quiero romper otro mito peligroso. Muchos hombres piensan que si tardan más, algo anda mal, que antes eran más rápidos, pero la rapidez no es señal de salud. Muy al contrario, aprender a tomarse el tiempo es una forma de reentrenar al cerebro y al cuerpo, devolverle al sistema nervioso la capacidad de disfrutar sin tensión. Y esto no solo mejora el control eyaculatorio, también mejora la calidad de la erección, la sensibilidad y la conexión con el propio cuerpo. Don Miguel aceptó intentarlo. No fue fácil, al principio se sentía raro, incómodo, como si estuviera haciendo algo incorrecto, pero poco a poco empezó a notar cambios, menos urgencia, más sensación, más calma, y eso fue solo el comienzo. En la siguiente parte vamos a hablar del tercer error, el más peligroso de todos, uno que afecta directamente al cerebro, a la autoestima y a la capacidad de excitación, la pornografía después de los 60, porque aquí es donde muchos hombres, sin saberlo, se están haciendo el mayor daño. Y créanme, lo que voy a explicarles a continuación es algo que casi nadie se atreve a decirles con claridad. En la parte anterior vimos cómo la prisa y la tensión entrenan al cuerpo para fallar. Ahora entramos en el tercer error, y quiero decirlo con claridad, sin rodeos, pero con respeto, porque este punto toca una fibra muy sensible en muchos hombres después de los 60. El tercer error y el más peligroso de todos es la pornografía. Sé que este tema incomoda. Sé que muchos prefieren cambiar de video cuando se menciona. Pero como médica, y después de tantos años escuchando confesiones en silencio, tengo la obligación de hablarles con honestidad. La pornografía moderna no es inocente y no es la misma que existía hace 30 o 40 años. Hoy está diseñada para generar estímulos extremos, rápidos y constantes. Y el cerebro, a cualquier edad, aprende de lo que consume. ¿Qué ocurre cuando un hombre de 60, 70 o más años se masturba casi exclusivamente con pornografía? Ocurre algo muy concreto. Su cerebro empieza a necesitar cada vez más intensidad para reaccionar. Más imágenes, más novedad, más exageración. La excitación deja de estar en el cuerpo y pasa a depender de la pantalla. He tenido pacientes que me dicen, con vergüenza, doctora, si no veo videos, no siento nada. Y eso es una señal de alarma, porque el problema no está en el pene, está en el cerebro. La pornografía crea expectativas irreales. Muestra cuerpos jóvenes, erecciones permanentes, escenas sin pausas, sin torpeza, sin cansancio. Y aunque muchos hombres dicen, yo sé que eso es ficción, su sistema nervioso no lo procesa así. El cerebro aprende por repetición, no por lógica. Entonces ocurre algo muy dañino. Cuando la realidad no se parece a la fantasía, aparece la desconexión. Estar con una mujer real ya no provoca la misma respuesta. Las caricias reales parecen insuficientes. El ritmo natural del cuerpo se siente lento y poco a poco el deseo desaparece. Pero hay algo todavía más grave. La pornografía genera comparación y la comparación genera ansiedad. Muchos hombres empiezan a mirarse a sí mismos como defectuosos, se comparan con actores jóvenes, con cuerpos irreales, con desempeños imposibles. Y esa voz interna aparece. Yo ya no sirvo, ya no soy suficiente, algo está mal conmigo. Señores, esa ansiedad es uno de los mayores enemigos de la erección. La erección no nace del esfuerzo, nace de la relajación, de la seguridad, de sentirse cómodo en el propio cuerpo. Cuando la mente está llena de miedo, depresión y de comparación, el cuerpo se protege y simplemente no responde. Y aquí quiero aclarar un punto importante. No estoy diciendo que ver pornografía una vez los destruya. El problema es la dependencia, el uso constante, el reemplazo de la imaginación, de la memoria y de la conexión corporal por estímulos artificiales. Por eso cuando un hombre me dice, doctora, ya no siento deseo como antes, una de las primeras preguntas que hago es esta. ¿Cómo se estimula usted normalmente? Porque muchas veces ahí está la respuesta. La buena noticia es que el cerebro también puede reaprender. Las conexiones neuronales no son fijas.
Incluso después de los 60, el cerebro conserva plasticidad, pero necesita un descanso de esos estímulos extremos. Por eso, una de las recomendaciones más importantes que doy en consulta es esta: aléjense de la pornografía, al menos durante un tiempo, no para castigarse, no por moral, sino por salud. Denle al cerebro la oportunidad de resetearse, de volver a responder a estímulos más humanos, más reales. Usen la imaginación. Recuerden experiencias pasadas, fantasías propias, sensaciones, no imágenes ajenas diseñadas para provocar impacto inmediato. Al principio puede costar. Algunos hombres me dicen que se sienten vacíos o que les toma más tiempo excitarse. Eso es normal. Es parte del proceso de reeducación, pero con el tiempo la respuesta vuelve. Más lenta, sí, pero más profunda, más auténtica. Y aquí quiero que se queden con una idea clave. La lentitud no es el enemigo. La lentitud es la medicina. En la próxima parte vamos a entrar en lo práctico. Les voy a explicar paso a paso cómo debería ser una masturbación segura y saludable después de los 60, qué hacer, qué evitar y cómo adaptarlo si tienen problemas médicos, cirugías o toman medicamentos. Porque no se trata solo de evitar errores, se trata de aprender a cuidarse de verdad. En la parte anterior hablamos del impacto silencioso de la pornografía y de cómo puede desconectar al cerebro del cuerpo. Ahora llega el momento más importante de todo este video. ¿Qué hacer a partir de hoy? Cómo cuidarse de forma práctica, segura y realista después de los 60, sin miedo y sin vergüenza. Porque entender los errores es solo el primer paso. El verdadero cambio empieza cuando ustedes saben cómo hacerlo bien. Vamos a hablar de la masturbación consciente como una herramienta de salud, no como un trámite, no como algo apresurado, sino como una forma de autocuidado, igual que caminar, estirarse o dormir bien. Primero, cambien la mentalidad. Dejen de verla como algo vergonzoso o como una simple manera de vaciarse. La masturbación bien hecha es una forma de mantener activa la circulación, los nervios y la conexión con el propio cuerpo. No están haciendo nada malo, están cuidándose. Segundo, el tiempo importa. Y aquí voy a ser muy clara. 5 minutos no son suficientes. El cuerpo necesita tiempo para entrar en un estado de excitación saludable. Lo recomendable, en la mayoría de los hombres después de los 60, es dedicar al menos 20 o 30 minutos. Sé que algunos estarán pensando, doctora, eso es demasiado, pero no lo es. La erección no es un interruptor, es un proceso progresivo. Cuando se dan ese tiempo, el sistema circulatorio y nervioso trabajan a su favor, no en contra. Tercero, empiecen despacio y sin presión. No se enfoquen desde el inicio en llegar al orgasmo. Concéntrense en las sensaciones, en el contacto, en el ritmo. Exploren sin prisa. El cuerpo responde mejor cuando se siente seguro y sin exigencias. Y algo muy importante, no se enfoquen solo en el pene. Hay otras zonas que responden al estímulo y ayudan a mejorar la excitación de forma natural. Los testículos, el perineo, los muslos internos. Cuando el placer se distribuye, la tensión disminuye y el control mejora. Cuarto, usen lubricante. Esto es fundamental después de los 60. La piel pierde elasticidad, se vuelve más sensible. La fricción sin lubricación puede causar microlesiones, inflamación e incluso dolor crónico con el tiempo. Un buen lubricante a base de agua o silicona hace una diferencia enorme. No es un lujo, es prevención. Quinto, respiren de forma consciente. Muchos hombres contienen la respiración cuando se excitan, sobre todo cerca del orgasmo. Eso reduce el oxígeno y aumenta la tensión. Respiren profundo, inhalen por la nariz, exhalen lentamente por la boca. Esto ayuda a relajar el sistema nervioso y mejora el control eyaculatorio. Sexto, reduzcan o eliminen la pornografía, al menos temporalmente. Ya hablamos de esto, pero aquí lo refuerzo. Denle a su cerebro la oportunidad de reconectarse con estímulos reales. Al principio puede costar, pero es un proceso de recuperación, no de pérdida. Ahora quiero tocar un punto muy importante: los casos especiales.
Si usted ha tenido una cirugía de próstata, como una prostatectomía radical, es posible que ya no eyacule. Y quiero que esto quede muy claro. El orgasmo y la eyaculación no son lo mismo. Se puede sentir placer intenso sin eyacular. La estimulación sigue siendo beneficiosa porque mantiene activa la circulación y previene la atrofia de los tejidos. Si toma medicamentos para la presión arterial u otros tratamientos crónicos, algunos pueden afectar la erección. Pero por favor, no suspendan ni cambien ningún medicamento por su cuenta. Hablen con su médico. Muchas veces se puede ajustar la dosis o cambiar a otra opción con menos efectos secundarios. Y para quienes están solos, viudos o sin pareja, quiero decirles algo desde el corazón. No están traicionando a nadie. No están haciendo nada indebido. Su cuerpo tiene necesidades biológicas que no desaparecen con la edad ni con las circunstancias de la vida. Cuidar su salud sexual es cuidarse a ustedes mismos. ¿Cuál es la frecuencia adecuada? No hay una regla exacta. En general, 1 o 2 veces por semana suele ser suficiente para muchos hombres después de los 60. Escuchen a su cuerpo. Si pasan más de 2 semanas sin ningún tipo de actividad sexual y empiezan a notar molestias pélvicas, presión o dificultad para orinar, es una señal de que algo falta. Pero atención, tampoco se trata de obsesionarse. Si sienten que la masturbación se vuelve compulsiva o interfiere con su vida diaria, busquen ayuda profesional. Antes de terminar, quiero hablar de algo que muchos no saben. La masturbación consciente, hecha de forma correcta, puede mejorar mucho más que la función sexual. He visto hombres que duermen mejor, que reducen la ansiedad, que sienten menos dolor crónico y mejor estado de ánimo. Durante la excitación y el orgasmo, el cuerpo libera oxitocina, dopamina y endorfinas. Es una verdadera farmacia interna, pero todo esto solo ocurre si lo hacen con calma, con presencia y con respeto por su cuerpo. Quiero cerrar volviendo a don Miguel. 3 meses después de cambiar sus hábitos, volvió a consulta. Más tranquilo, más seguro. Sus problemas urinarios habían disminuido. Dormía mejor. Y lo más bonito, se sentía bien consigo mismo. Tiempo después me escribió para contarme que había conocido a alguien y que la intimidad había vuelto a su vida. No perfecta, no como a los 30, pero real y suficiente para hacerlo feliz. Eso es lo que quiero para ustedes. No que compitan con nadie, no que se exijan imposibles, solo que vivan esta etapa con dignidad, sin miedo y sin creer la mentira de que ya es demasiado tarde. Este contenido es educativo y no reemplaza una consulta médica personal. Si tienen dolor intenso, sangrado, fiebre, problemas urinarios severos o cambios bruscos en la función sexual, consulten con su médico. Cuídense, sean pacientes con su cuerpo y recuerden, nunca es tarde para empezar a cuidarse de verdad.